La siguiente presentación abarca el tema del amplificador de instrumentación por parte de los estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. El amplificador de instrumentación. El amplificador de instrumentación es un dispositivo electrónico de ganancia de voltaje diferencial capaz de amplificar la diferencia de voltajes existentes en sus dos terminales de entrada. O de otro modo, es un circuito integrado que posee internamente tres amplificadores operacionales y en su configuración posee varias resistencias. Su ganancia de voltaje está determinada por una resistencia externa. Su objetivo principal es amplificar señales muy pequeñas que luego vienen a mezclarse con grandes voltajes en modo común. Al poseer amplificadores diferenciales, hace que su ganancia sea ajustable y precisa, generalmente en un rango que va desde 1 a 1000. Su ganancia diferencial puede ser controlada o ajustada por un elemento analógico o un elemento digital. Analógico, un potenciómetro resistivo; digital, un conmutador, lo que lo hace mucho más ajustable. Su ganancia en modo común debe ser mucho más baja que su ganancia diferencial. Esto hace que la razón de rechazo en modo común sea muy alta a la frecuencia a la cual está operando. La impedancia de entrada debe ser muy alta para que la ganancia no sea afectada por la impedancia de la fuente de alimentación que se encuentra en la entrada. Una impedancia de salida muy baja para que no sea afectada su ganancia con respecto a la carga que se conecta a la salida. Bajo nivel de tensión offset del amplificador y baja deriva tanto con el tiempo como con la temperatura, al fin de que trabaje con señales continuas muy pequeñas. Ancho de banda ajustable a la necesidad del diseño. Un factor de ruido próximo a la unidad. Esto hace que no incremente el ruido o no se amplifiquen señales indeseadas. Una razón de rechazo del rizado de la fuente de alimentación muy alto. De modo general, sus características no se ven afectadas cuando se ensamblan o interactúan con otros elementos electrónicos. Sabemos que los amplificadores de instrumentación están basados en amplificadores operacionales. En este caso vamos a explicar el amplificador de instrumentación basado en tres amplificadores operacionales, los cuales se pueden analizar matemáticamente, y vamos a analizar la etapa preamplificadora. Sabemos que los amplificadores operacionales presentan un cortocircuito virtual, el cual hace que la corriente que pasa por la entrada no inversora sea cero y hace que los voltajes de entrada se reflejen en estos dos nodos. En este caso el voltaje V2 se reflejará en este nodo, en este caso el voltaje V1 en este nodo, y la corriente va a seguir esta dirección. Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, podemos plantear que I1 por R2 más I por R1 más I por R2 es igual a la diferencia de voltaje del voltaje X y el voltaje Y. Organizando la fórmula quedaría I1 por R1 más dos veces I1 por R2 es igual a Bx menos By. Organizando quedaría sabemos que la corriente que pasa por acá es esta, y por ley de nodos podemos plantear que I es igual a B1 menos B2 sobre R1, el cual reemplazaremos en esta fórmula. Quedaría B1 menos B2 sobre R1 por R1 más dos veces R2 es igual a Bx menos By, los voltajes de salida.
reorganizando quedaría menos B1 por B2 por R1 más 2 veces R2 sobre R1 igual a Bx menos By. Y finalmente quedaría la ecuación que necesitaríamos en esta etapa preamplificadora, que sería 1 más 2 veces R2 sobre R1 Bx menos By. Esta ecuación es la que caracteriza la etapa preamplificadora. Bueno, esta es la etapa restauradora del amplificador de instrumentación. Como vemos, estas entradas Bx, By son las salidas de la etapa preamplificadora, el cual al final vamos a relacionar estas salidas de la etapa preamplificadora con las entradas de la etapa restauradora para así hallar la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida del amplificador de instrumentación. Bueno, para analizar esto tendríamos que aplicar el principio de superposición, el cual nos dice que B de salida, es igual a voltaje superpuesto en X más voltaje superpuesto en Y, los cuales tendríamos que analizar estos dos circuitos por aparte. El primer circuito es el voltaje superpuesto en Y, el cual el voltaje en X sería igual a 0. Como vemos, esto es una configuración no inversora de un amplificador operacional, el cual su voltaje de entrada es este punto, que sería By', el cual lo podemos interpretar como un divisor de voltaje, el cual sería R4 sobre R3 más R4 por el voltaje de entrada en Y. Como es una configuración inversora, el voltaje de salida en Y lo podemos interpretar como 1 más resistencia 2 sobre resistencia 1 por el voltaje en Y, el cual nos quedaría así, reemplazando el voltaje de entrada Y'. Sería el voltaje superpuesto en Y. Ahorita pasamos a analizar este circuito, que es un amplificador inversor con entrada de voltaje Bx, que sería de esta forma: B salida en X es igual a menos R2 sobre R1 por Bx. Al aplicar el principio de superposición, el voltaje de salida de este circuito sería menos R2 sobre R1 por Bx más 1 más R2 sobre R1 sobre R4 sobre R3 más R4 por By. Para simplificar esto un poco más, hacemos que la resistencia 1 sea igual a la resistencia 3 y que la resistencia 2 sea igual a la resistencia 4, el cual nos quedaría de esta forma. Bueno, estas son las ecuaciones de la etapa preamplificadora y la etapa restauradora. En esta ecuación organicé la etapa preamplificadora para poder reemplazarla en la etapa restauradora. En el reemplazo, tendremos ya la relación de los voltajes de entrada con relación a la voltaje de salida, el cual su ganancia sería este. Esta ganancia representa la ganancia de un amplificador de instrumentación básico de 3 operacionales. El amplificador de instrumentación normalmente se utiliza para medir o amplificar
pequeños voltajes de señales en modo diferencial superpuestos en un voltaje en modo común, a menudo mayor que el voltaje de la señal diferencial. Como podemos observar en la siguiente imagen, está el amplificador de instrumentación con una señal diferencial y una señal en modo común. La señal en modo diferencial es la amplificada y la señal en modo común es anulada por el amplificador de instrumentación. En la primera parte del ejemplo gráfico, a una de las entradas tenemos una señal diferencial pequeña en alta frecuencia, montada o superpuesta sobre una señal en modo común de baja frecuencia con una magnitud de voltaje más grande. Está el amplificador de instrumentación con su respectiva ganancia o su resistencia RG, y nos damos cuenta que a la salida del amplificador de instrumentación tenemos la señal diferencial amplificada, la cual era de baja magnitud en voltaje, y la señal en modo común atenuada o no amplificada. En general, el amplificador de instrumentación, gracias a la gran cantidad de características y prestaciones que posee, su campo de aplicación es muy amplio, pero centrado siempre en su ganancia en voltaje de señales diferenciales y en su inmunidad al ruido. En implementaciones o circuiterías de circuitos electrónicos siempre lo vemos amplificando las señales entregadas por un transductor eléctrico, puesto que estas señales son de magnitud en voltaje muy débiles, necesarias de una etapa de amplificación para luego para controlarlas o compararlas con otros dispositivos electrónicos.